Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Nilan y este es The Divine Within, la conexión invisible con Dios. Hoy estaremos hablando sobre el Evangelio, la redefinición del Evangelio. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque, el Evangelio siempre lo hemos visto como las narraciones de ciertos evangelistas, ¿no? Profetas o gente que estuvo cercana o que estuvo en los tiempos de Jesús y pues bueno, saben un poco de su historia. Aquí tenemos el día de hoy a Arturo García, que nos viene a acompañar a platicar un poco de su experiencia, cómo ha sido su vida conociendo los evangelios, conociendo otros evangelios, ¿no? Porque este es un tema que es muy poderoso y es desafiante, es redefinir el evangelio como lo conocemos. Y más allá de dogmas y tradiciones, reconectaremos con el mensaje vivo de Jesús, no solo como Hijo de Dios, sino también como ser humano. Descubre cómo seguir su ejemplo, entender su conexión divina y vivir una fe activa y transformadora. Este episodio es una invitación a replantear lo que crees y experimentar el Evangelio como algo vivo. Y pues bienvenido, Arturo, un placer tenerte por acá. Gracias, Santiago. Al contrario, es un honor, una bendición y un privilegio estar con ustedes y gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo, Arturo. Pues bueno, vamos a entrar en el tema, ¿no? Sobre todo, lo que estuvimos platicando, lo que es el evangelio que conocemos tradicionalmente, ¿no? El de los cuatro evangelistas, que como platiquemos un poquito, pues creo que los dos tenemos la misma formación, el mismo background, ¿no? Digamos, católico, donde pues obviamente crecimos con esto, se nos enseñaron ciertas cosas. Y pues bueno, ¿qué bases tenemos, ¿no? Entonces, este primer segmento vamos a hablar sobre nuestro legado católico, ¿no? Empezaremos explorando el legado católico y la imagen de Jesús que ha marcado siglos de fe, el Cristo glorificado, el Salvador divino. Pero aquí vamos a sumar otra mirada, el Jesús humano, el Maestro cercano, el ejemplo vivo. No se trata de atacar la tradición, sino de emplearla, rescatando al Jesús accesible e inspirador cuyo mensaje va más allá del altar y sirve en la vida cotidiana. Entonces, platícanos un poco de todo esto, ¿no? De lo que tú conoces como legado católico y este nuevo evangelio, ¿no? Si podemos resumirlo en breve. Claro, bueno, como pues prácticamente ya lo has mencionado todo, ¿no? En la cuestión católica, pues tomaron a Jesucristo como el Cristo glorificado, el Hijo Divino de Dios, al cual pues prácticamente le debemos todo, ¿no? Desviándonos del verdadero evangelio que Jesús enseñó a sus apóstoles. En este caso, cuando Jesús trascendió en Pentecostés, pues prácticamente la emoción de que pudieron verlo resucitado, de ahí nace prácticamente su pasión por enviar el mensaje de Jesucristo resucitado y glorificarlo para toda la Ujú. humanidad, ¿no? Y eso desvía la atención del mensaje central, que todos somos hijos de Dios y Dios es un Padre para todos nosotros. Que ese es en realidad y en simples palabras, ahora sería un servidor, el Evangelio de Jesús. Ok. Entonces, realmente aquí el mensaje o digo, este tema que digo, es muy natural en el ser humano, ¿no? Pues glorificar, como bien dices, ¿no? Todo esta, la resurrección de Jesús y que sí, obviamente tiene ciertos atributos, ¿no? De hijo creador, ¿no? De ciertas condiciones, pero Él nos puso o nos trajo su mensaje más importante, como dices, el Evangelio realmente es que Dios es nuestro Padre, ¿no? Su Padre es nuestro Padre. Finalmente, eso es lo que él trajo y como hemos también platicado aquí, nos evolucionó o nos reveló este siguiente paso de Dios, ¿no? Lo que es Dios, de este Dios que como se conocía en el Antiguo Testamento, rígido, juzgativo quizás, pero como que muy de estructura, ¿no? Y nos presentó un Dios ya amoroso, un Dios, un Padre, y en la semejanza de un Padre, el Padre divino, ¿no? Que es perfecto y que protege, ¿no? Y que cuida. Entonces, eso realmente creo que es importante de notar, ¿no? Que realmente, que digo, aunque se glorificó y obviamente es de esperarse, pues que nos quedemos con este mensaje y hay que entender este mensaje, que ahorita es a donde vamos a entrar al tema, ¿no? Sí, es vital, de hecho, conocer bien este mensaje, que es muy sencillo, pero lo que pasa es que en las eras posteriores, e incluso desde Maquiventa Melquisedec, que quiso enseñar la salvación por la fe en Dios, Ujú. era un evangelio muy avanzado en el tiempo de Maquiaventa, donde solamente les pedía a sus seguidores
que solo con creer podían tener la salvación. exacto. Pero ellos siempre ganaban ese favor de Dios a través de sacrificios, regalos, tributos, y les parecía demasiado difícil creer que tan solo creer que ellos son hijos de Dios podían obtener la vida eterna, ¿no? Entonces, desde ahí se viene teniendo un conflicto histórico tremendo, porque después viene Jesús a ampliar precisamente la enseñanza de Maquedenta Melquisedec. Una de las primeras enseñanzas que le dio a sus apóstoles es primero, conócete a ti como hijo de este mismo Dios, ¿no? Y Okey. Dios es tu Padre, pero ese era el principio de su evangelización para los apóstoles. Entonces, después lo fue eh, poco a poco ampliando de muchas maneras para que les quedara más que claro que Dios siempre va a ser Padre de todos y que no hace excepción de personas, ni de hijos imperfectos, ni de hijos perfectos, de hijos mortales y de hijos espirituales. Entonces, después de venir, arrastrando una creencia de que para poderme ganar el favor de Dios, pues tengo que ser un buen hijo, tengo que comportarme y obedecer las leyes divinas. En ese contexto, pues así es la historia más o menos de cómo vamos, tratando de transformar el viejo evangelio por el nuevo evangelio, ¿no? Claro. Ampliado e iluminador, sobre todo liberador, porque esa es la verdad. Eso es lo que me gusta de este replanteamiento que nos estás diciendo, ¿no? Que independiente de que sí, de Jesucristo, ¿no? Tiene todos esos atributos divinos, ¿no? De alguna manera, como hijo creador, ¿no? Y digo, ahorita en cuanto a tecnicismos, no, pero como bien dices, lo importante aquí es el mensaje liberador. Creo que la clave es el tema liberador, ¿no? Que solamente con creer, con tener esa fe, ¿no? Tenemos la salvación y que eso, como bien dices, lo trajo, es la famosa alianza, ¿no? Que viene desde las épocas de Abraham que se tuvo con Dios, que mientras creyéramos, ¿no? Y eso está muy interesante y ahorita vamos a tocar un tema que a mí me parece muy peculiar, ¿no? El tema de libre albedrío, pero cómo aquí nosotros tenemos la salvación en nuestras manos, ¿no? Estamos imperfectos y nosotros decidimos, ¿no? En esa imperfección pues alinearnos hacia la voluntad de Dios y que no es una alianza de servidumbre, ¿no? Es simplemente de entender que su voluntad es el camino correcto, ¿no? Y que aparte lo tuvimos aquí como ejemplo a través de Jesús, ¿no? Ese ejemplo que podemos emular, ¿no? A tratar, y por eso es importante, creo que también de este evangelio, entender ese Jesús humano para que podamos relacionarnos con él, ¿no? Sí, de hecho, se vuelve muy complicado esta situación porque, si nosotros queremos llegar al Padre, muchos que, pues, es una decisión personal la que toman por las enseñanzas cerradas que tenemos, de que cómo podemos creer que Dios solamente con creer en Él nos va a salvar. ¿Qué pasa con aquellas personas que, pues, matan, injurian, hostigan, hacen el mal deliberado? ¿Ellos también se van a salvar pasa este evangelio? Pues la respuesta es muy sencilla, es correcto, también se van a salvar. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre comprensivo y amoroso, sabio, que comprende a sus hijos tontos y atolondrados e imperfectos. Él sabe muy Ujú, bien que nosotros vamos a cometer muchas locuras en el momento de buscar la madurez espiritual y por correcto, eso nos perdona, porque es un Padre, aparte de que es muy amoroso, pues estamos hablando de la sabiduría espiritual absoluta. Entonces, en claro. ese contexto, mucha gente diría, bueno, pero ¿por qué va a salvar a los que violan niños, matan gente, a los que descuartizan? Pues si ellos tienen fe en Dios, también se van a salvar en ese aspecto y van a tener que depurar precisamente todos esos Claro. males que traen, que ese es el detalle de este evangelio. Por eso es tan difícil a veces comprender cómo que incluso los que hacen el mal deliberado, el pecado o la inequidad puedan ser Exacto. salvados. Así Y es. esto me gusta mucho, ¿no? Este escalafón, y también lo hemos hablado aquí mucho, el cómo tenemos como diferentes puntos en el pecado y llegando a la inequidad, al mal, ¿no? Digo, tal cual como dijiste, somos seres imperfectos, falibles, estamos en este mundo imperfecto, que por eso tenemos el tiempo, ¿no? Y el espacio para precisamente evolucionar en nuestro tal cual como lo dijiste, en la búsqueda de la madurez espiritual. Y pues obviamente erramos,
si nuestra intención está aquí, muchas veces correcta, pero pues somos inexpertos, erramos, y ahí va a nosotros el aprendizaje y el tener la madurez y el poder decir, ok, erré, pero me vamos a corregir. A veces que precisamente por la madurez que tenemos, que pues seguimos en este camino y a lo mejor llegamos a empezar a pecar, a empezar a deliberadamente saber que estamos haciendo el mal, pero pues bueno, ya estamos hasta cambiando nuestra mentalidad, ¿no? Hay una anécdota muy particular que me gusta mucho, ¿no? Que vi en un radio en Estados Unidos, le hacían una entrevista a un prisionero, bueno, a un tipo que fue prisionero del Talibán, a un soldado, y le decían, oye, pero pues, ¿qué se sentía que pues estabas con gente que sabían que estaban haciendo el mal, ¿no? Que te tenían prisionero. Y su contestación fue, no, si tuvieras la capacidad que tiene la mente humana para justificar cualquier cosa que hace, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros mismos nos podemos engañar? Y eso lo vemos en el mito. A mí me gusta mucho hablar también del mito, cómo en las historias míticas nos engañamos, pero siempre tenemos esa capacidad, como dices, ¿no? De arrepentirnos, de cambiar nuestros caminos, inclusive hasta los que han cometido atrocidades, ¿no? Finalmente, Así es. no vamos a entenderlo tal cual porque es la sabiduría y la bondad divina, pero qué importante es saber que tenemos esa facultad, ¿no? Que podemos siempre, en cualquier instante, decir, a ver, vamos a cambiar mis modos, vamos a cambiar mis caminos, ¿no? Así es. No, de hecho, la confusión que tenemos es tremenda. La falta de conocimiento que nos falta sobre la verdad divina es totalmente eh, 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 limitada para nosotros. Gracias a este conocimiento divino del libro de Durantia, pues nosotros tenemos ya un porcentaje que nos amplía ese conocimiento de Dios y nos dice realmente cómo Dios desea actuar en su amor, o sea, nos explica realmente cómo es su amor y cómo es que nos salvamos. Nosotros siempre estamos justificando todo eso que acabas de mencionar, pero no solamente eso, sino que incluso estamos justificando cómo entendemos y comprendemos a Dios, la creación, la física, las matemáticas, las ciencias, con tal de encontrarle una respuesta, aunque sea incorrecta, de lo que no Ujú. logramos comprender. Y la Claro. maravilla de esta herencia divina es que nos enseña a comprender. Dios quiere que nosotros ampliemos nuestro conocimiento, pero es necesario que nos esforcemos. Y la única manera que yo ahorita les puedo proponer, pues, es invitarlos a que lean este maravilloso libro de Urantia, que amplía el conocimiento de una manera tremenda, sobre todo quién es Dios y el amor de Dios y sus verdades divinas. Por ejemplo, algo que cuesta mucho trabajo explicar es, bueno, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la Ujú. verdad? Simplemente, ¿qué es la verdad? Y luego mucha gente justifica, bueno, es que tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad y nadie No, posee la verdad absoluta. Nosotros no, pero Dios sí posee la verdad claro. absoluta. Y la manera en que yo defino la verdad es una persona que busca la verdad encuentra a Dios. Y una persona que busca a Dios encuentra la verdad, porque es la verdad absoluta de todos nosotros. Y Él, en medida de nuestra búsqueda sobre el perfeccionamiento humano aquí, porque estamos lejos de llegar al perfeccionamiento divino, es que ampliar ese conocimiento de todo lo que en épocas planetarias pasadas nos han tratado de evangelizar con crecimiento espiritual, tratando de Claro. espiritualizar nuestra mente. Pero la confusión es descomunal, es tanto que Y es que no es increíble. y que tal cual como dices, ¿no? Es esa realización que libera, ¿no? Que no nos ata a ritos, a dogmas, mientras uno tenga esa fe, ¿no? No tiene que eso es algo también yo ya caí en conciencia, ¿no? Que era más fácil que yo me acercara a Dios en vez de ir, que también está bien socializar, como lo hacemos aquí, lo hacemos en muchas ocasiones, la religión la adoración, ¿no? Pero finalmente la religión y la relación personal, la relación con Dios es personal, ¿no? Entonces es importante que cada quien pues tenga ese camino. Y ahora, ya que estamos definiendo, y eso me gusta mucho, ¿no? El tema que dijiste, que entendamos, y ahorita vamos a tocar un poco más sobre qué es ser hijo de Dios, pero a mí me gustaría, si ya estamos aprovechando y estamos redefiniendo el Evangelio, este tema que a mí nunca me cuadró, ¿no? Digo, dentro de muchos temas que nunca me cuadraron, que después, tal cual, el libro de Durantia no que me lo haya cambiado, no que haya cambiado eso que yo ya sabía, sino más bien me lo explicó.
Muchas veces exacto, lo expandió, ¿no? Como es la vida de Jesús, me dio, teníamos el 10% y de repente nos dieron el 90% y dices, ah, bueno, es que ya entiendo, ¿no? Es como cualquier personaje, entre más ah, contexto tienes y más información tienes del sujeto, ¿no? De su vida, más entiendes, ¿no? exacto, Pero a mí algo que nunca me checó, ¿no? Es cómo pues, si tenemos este libre albedrío y cómo si tenemos esta libre voluntad, ¿por qué somos nosotros responsables? Tenemos este pecado original, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? Y que, pues, por Dios, con tal de salvarnos, ¿no? Que tampoco entendí nunca esto, ¿no? Mandó a Jesús para ser sacrificado y que por su sangre todos nos expiáramos de este pecado, ¿no? De este pecado original. A mí claro, nunca me hizo sentido. Entonces, quiero aprovechar esto, Arturo, yo creo que tú nos sí, vas a sí, sí, poder dar una explicación muy buena. claro, ¿Cuál es claro. realmente la misión de Jesús? ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer acá, ya que estamos redefiniendo el evangelio? Bueno, Jesús es un hijo creador. Realmente Ujú, nosotros ni siquiera teníamos idea de quién era Jesús en realidad. Lo único que sabíamos, base a todo lo que nos han enseñado las pues, enseñanzas cristianas, el Nuevo Testamento y los pocos o muchos testigos que han dejado testimonios escritos, ujú, que son los que de cierta manera nos han ampliado quién era Jesús. Hoy sabemos por la ciencia que Jesús realmente existió, que la ciencia ujú. no lo toma como un hijo divino, pero sí le da la certeza de que fue un ser humano y nació y murió en la cruz. Claro. Entonces, en ese sentido, sabemos que fue una persona que existió, ¿no? Bueno, nosotros, base a la religión católica, nos han enseñado, pues, que Jesús era realmente dentro del concepto de la Trinidad, pues, era el hijo, primogénito, ¿no? Donde nos enseñan Ajá. que la Trinidad, pues, es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y aquí con esta nueva enseñanza ampliada nos damos cuenta que dentro de esa Trinidad paradisíaca realmente Jesús ni siquiera entra en esa Trinidad. Es el Hijo eterno, que es el Hijo primogénito en realidad del Padre De esa Universal. Trinidad original, de esa Esa persona, Trinidad, segunda persona de la Trinidad que segunda confundimos muchas persona de la veces Trinidad, así con es, con la Jesús, segunda ¿no? fuente y centro, así es, que también nos lo dice el libro. Y está el Espíritu infinito, que no es el Espíritu Santo. Entonces, para Ujú, redefinir esa parte, eh, Jesús es un hijo unigénito de una orden llamada Micaeles o Migueles. ujú, Eh, Cada hijo creador crea por voluntad del Padre su propio universo local. Eso quiere decir ujú, que en realidad nuestro Padre creador, por eso le dicen hijos creadores, es Jesús de Nazaret, conocido como Micael de Nevadón o Miguel de Nevadón. ujú. Y Correcto. junto con él, se encuentra, su consorte, nosotros lo conocemos base a las viejas tradiciones o culturas o enseñanzas como el Espíritu Santo, mejor conocidos como nosotros como la ministra divina, ¿no? O sea, La que hay un consorte de elemento, digamos, no femenino como lo conocemos en la materia, pero hay una polaridad que está así está de es. alguna manera trabajando, ¿no? Que para los que después dicen que, ¿por qué Dios es masculino o la creación? No, hay este elemento, bipolar, ¿no? Desde estos en estos niveles, sobre todo, ¿no? Sí, sí, tiene Okey. una contraparte femenina en este caso, ¿no? Ajá. No lo como lo conocemos sexualmente nosotros, no, nada Ujú. que definitivamente. El espíritu creativo, que es precisamente la consorte de este hijo creador. Jesús de Vale. Nazaret es, un hijo divino, sí, pero como unigénito, en realidad, pues, sabemos también por la revelación que son más de 700,000 hijos creadores, imagínate. Por toda Entonces la creación. por toda la creación del universo maestro, exactamente. Y bueno, realmente parte de ese universo maestro que hoy sabemos, fíjate, yo me acordaba que cuando estaba en primaria nos decían los libros de historia que el espacio era infinito, ¿no? Hoy, por la misma ciencia, nos hemos dado cuenta, incluso por las investigaciones de la NASA, que el espacio no es infinito, tiene límites y que se está Claro, expandiendo. Y eso claro, mismo lo enseña el libro de Urantia. Entonces claro. es una maravilla cómo coincide la ciencia y la historia que nos narran los Sí, reveladores sí, seres celestiales y nos cuentan una historia realmente más que ampliada de lo que a nosotros nos falta de contexto. Lo que nos falta es mucho contexto, por eso es que nos claro. confundimos, nos perdemos, nos extraviamos, porque esa falta de información
pues ha sido descomunal, pero ahorita estamos en esa búsqueda espiritual. Entonces, en Correcto. pocas palabras, Jesús es un hijo creador, unigénito, de la orden de Migueles, y su número es el 611-121, como lo tienen catalogado. Bueno, que es lo que nos dicen los reveladores. Creo que está muy interesante este tema. Vamos a hacer aquí, cerrar nuestro primer segmento con la presentación de quién es Jesús de Nazaret, Miquel de Nevadón. Y en nuestro siguiente segmento vamos a entrar más a detalle de su historia, ¿no? De su misión y lo más importante, qué es hacer la voluntad de Dios y qué es ser un hijo de Dios. Nos vemos en el siguiente capítulo. La verdad es capaz de cambiarlo todo, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos una conexión directa y viva con el Creador. Hablaremos de la paternidad universal de Dios, de la chispa divina en cada uno de nosotros y de cómo esta idea derriba jerarquías y nos invita a vivir desde la dignidad y el amor. Entonces, pues bueno, Arturo, veníamos platicando un poquito de quién es Jesús, ¿no? Nos decías, para resumir un poquito y expandir ahorita más, es de la orden de los Micaeles, que son estos hijos creadores que provienen del paraíso, ¿no? Y eso creo que es importante que lo mencionemos. Hay un universo central que es perfecto, ¿no? No es como el Así es. universo en el que estamos nosotros, que son parte de 7 superuniversos imperfectos, ¿no? Los universos de tiempo y espacio, ¿no? Que estamos avanzando, somos imperfectos, por eso existimos y por eso tenemos libre albedrío, porque estamos de la imperfección evolucionando hacia la perfección. Pero hay estos seres, dentro de ellos, precisamente Jesús, que son Micaeles, hijos creadores, que provienen del paraíso, provienen de ellos pues son perfectos, no hubo tiempo donde se perfeccionaron, ¿no? Son eternamente perfectos y de ahí se viene a este mundo de imperfección donde junto con esta ministra divina, ¿no? Que es una polaridad, si la queremos ver femenina, ¿no? En el contexto humano sexual que tenemos en la materia. Pero bueno, tenemos este conjunto donde hay una unión, donde hay un trabajo de pareja y se crea este universo local, ¿no? De Nevadón, donde tenemos muchos planetas, tenemos muchos diferentes órdenes de gobierno, que es muy interesante porque nosotros pensamos que los gobiernos los inventamos pero realmente los estamos casi casi jalando, ¿no? De todas las estructuras divinas y cómo las estamos reflejando y lo vamos Así es. evolucionando. Pero bueno, en esto, entonces tenemos esta creación y uno de los temas que por qué viene y se convierte en Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón, es porque tenía varias misiones, ¿no? Creo que son 3 misiones. Entonces, cuéntanos un poquito qué son los autootorgamientos. En inglés les decimos bestowals, no sé si ese es ahora el término oficial, el autootorgamiento. Cuéntanos un poquito de Claro. presentarnos la naturaleza de Dios como Padre y también de un tema interesante que es el poner un poco de orden en el caos que se generó por la rebelión de Lucifer. Y ya de ahí nos vamos Claro, al otro tema que es su fe, ¿no? Que creo que es un poquito claro. el tema principal. Sí, yo creo que Venga, algo importante para empezar con eso es comprender la enseñanza errada, donde nos han dicho que Dios, el Padre Universal, el Creador de todo, el Todopoderoso, omnisapiente, omnisciente y omnipresente, es el que realizó todo lo que nosotros conocemos y no conocemos. Eso en parte no es correcto. Dios, por su libre albedrío, decidió delegar parte de su poder a esos hijos gobernantes para que pudieran hacer sus propios creaciones, ¿no? Los universos claro, locales. Entonces, de ahí vienen precisamente la creación de estos hijos. Estos hijos tienen el propósito de crear sus propios universos, ¿no? ujú, Entonces, base a ese contexto, sabemos que el Padre ha delegado a muchos eh, hijos divinos, gobernantes de los diferentes niveles, desde lo más perfecto a lo más imperfecto. En este correcto. caso, Jesús de Nazaret, eh, como hijo creador, eh, una de sus misiones, pues, es crear, obviamente, su universo local. Ellos se ofrecen como voluntarios junto con la ministra divina y un embajador del Ujú, paraíso, su hermano Manuel. En ese contexto, ellos 3 viajan a la formación que se está formando en la nebulosa.
donde empiezan a tener pues ya ciertas estrellas y mundos. Y bueno, una vez que se establece en su mundo sede, y ya empieza a tener las primeras creaciones materiales y seres vivos con inteligencia, empieza su creación con hijos perfectos dentro de su universo local y Ujú. termina con los hijos imperfectos que somos nosotros. Okey. Uno de los propósitos para que él se pueda ganar el título de gobernante absoluto dentro de su universo local es que el Ujú. Padre Universal les pone unas condiciones, y es que se tienen que autootorgar y donar en cada nivel de existencia de su propio universo, en 7 niveles, de los más perfectos a los más imperfectos. Okey. Y a través de la experiencia, ellos tienen que ganarse, reconocimiento del proceso de cada, criatura creada por ellos. Para poder comprender a sus hijos, el Padre Universal les pide que deben de vivir la experiencia de sus propios hijos. Entonces, en Correcto. medida que vive la experiencia desde los seres perfectos hasta los seres imperfectos, que solamente lo hacen 7 veces, y el número de veces está centrado prácticamente también por la combinación de la Trinidad. La máxima combinación de la Trinidad es 7 y es de ahí donde sale ese número, 7 Claro, donación. y que el 7 lo hemos repetido, ¿no? Lo acabo de mencionar de los 7 superuniversos, el séptuple, ¿no? La relación de los 3 personas de la Trinidad, las 7 otorgamientos. Ahora, esto es importante que lo entendamos y lo voy a reexplicar, o lo voy a decir lo que acabas de decir. El Hijo Creador, en este caso, Miquel de Nevador, Jesús, como lo conocemos como Jesús, tiene que encarnarse o convertirse en 7 de sus criaturas, desde la más divina, digamos, la más elevada, a la más mundana, la más material, que seríamos nosotros, y Así tiene es, que los más vivir humildes. la experiencia, ¿no? Y es un concepto que me gusta mucho porque lo que nos dice es que tiene que vivir lo que vivimos, ¿no? Sus criaturas. Por eso vivió Así también es, en la carne, en el ser humano. Entonces tiene que vivir todo esto, ¿para qué? Para poder juzgarlos, para poder entenderlos, para poderse ganar la soberanía de su universo, para entonces ser un juez justo y entenderlos. Entonces, eso me encanta, ¿no? Porque entonces realmente él eligió este planeta y eligió este último otorgamiento, esta última encarnación en la forma del ser humano en este planeta. Y aquí es bien importante y es bien clave, yo creo, y corrígeme si me equivoco, Arturo, que veamos también esa parte humana de Jesús, no nada más la divina, no nada más la suprema, ¿no? La glorificada, como nos decías al principio, sino que entendamos también el proceso que él vivió como ser humano, todas las dolencias y todas las situaciones que vivió desde pequeño. Por eso es tan importante después toda esta información que no tenemos de los evangelios tradicionales, que nos llena todo esto que no sabemos y nos da un contexto para entender más a Jesús, para amarlo más, ¿no? Para ver todas sus dolencias, para entender esta poder supremo que tiene, ¿no? Como hijo creador. Y pues sí, sentirnos un poco más cercano a él en toda esta travesía, ¿no? así es, así es. La parte importante que llega aquí, a nosotros, Santiago, es Ujú. precisamente por la rebelión de Lucifer. Eso Correcto. determina que un hijo creador, en este caso Miguel de Nevadón, haya tomado la decisión de venir a nuestro mundo por Que el eso es una representarle. bendición, ¿no? Y pone un poquito de Claro, contexto sí, de sí, toda sí, la cantidad de opciones que tenía, por qué, sí. cómo eligió y por qué eligió esto. Y justamente háblanos de la rebelión de Lucifer, porque es una de la segunda razón, ¿no? Por la que está aquí. Pero cuéntanos cómo llegó a escoger, qué es la rebelión, y este tema a mí me encanta. Pero adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, en resumidas cuentas, la rebelión de Lucifer se da por ahora sí, la decisión de un hijo Olandadec, príncipe de sistema, donde se reveló al plan divino del Padre. En su manifiesto decía, en pocas palabras, que el plan de educar a los hijos imperfectos para la ascensión era una forma de manipular a todos Ujú, los hijos, donde realmente por inherencia propia teníamos ya ganadas la vida eterna, que es lo que decía en pocas palabras Lucifer. Él decía ujú, que no era necesario la fe para tener la vida eterna, ¿no? Dado que él nunca conoció al Padre Universal, nunca estuvo presente, entonces él no tenía ese contexto. Y decía que ujú. Jesús
que hablaba del Padre invisible para ellos, incluso a pesar de que son seres más elevados pero no son perfectos, no tienen esa posibilidad todavía de ver al Padre universal, porque están al nivel Ujú, del sistema, está un poquito arriba de nosotros, y de ahí para ujú, arriba todavía les falta muchísimo. Entonces, claro, la rebelión de Lucifer se da porque va en contra del plan divino de la ascensión de los mortales, ¿no? claro. Entonces, prácticamente une, si no mal recuerdo, a nivel sistema a 36 mundos que se unen a ese manifiesto que él decía, que Ujú, lo reconocieran como Dios prácticamente y que todas las criaturas eran libres y iban a tener la vida eterna. Y muchos cayeron base a esa manipulación, ese engaño, entre ellos nuestro mundo, Urantia, que es el nombre celestial que le dan los reveladores a nuestro mundo. Y eso hace que después de la llegada del príncipe planetario hace medio millón de años, a los 350.000 años después, inicia la rebelión de Lucifer y el príncipe ujú, planetario, que es un hijo Landonadec secundario, Caligastia, y su asistente Daligastia, se unan a esa rebelión. Y toda la enseñanza que venían ellos dando desde hace 350.000 años se pierde. Y okey, prácticamente dejan en la oscuridad al mundo porque ya no vuelven a enseñar nada de eso. Entonces eso nos retrasa mucho. La llegada de ya. Adán y Eva es precisamente lo mismo. Ellos no son los padres genéticos de la humanidad, solamente son bioelevadores que venían a mejorar las razas genéticamente y tenían que llegar con su propósito y su misión a tener 1 millón de hijos por parte de ellos y ese Iban a estar propósito, mucho tiempo, de hecho, esa era una de las cosas, que así tenían es, casi vida eterna, ¿no? así es. Tenían, bueno, no vida eterna, sí, pero vida prolongada a través del árbol de la Exacto, vida, que les prolongaba la vida. Generar esos millón de hijos para mezclarse con las razas nativas de Urantia, para mejorarlas físicamente y hacernos, de cierta manera, más resistente a enfermedades, más fuertes, y mentes receptivos más al espíritu, ¿no? Venía con receptivos al espíritu. ese de ADN cósmico también, ¿no? De Así es, así receptividad es. espiritual. Y en Ajá, pocas palabras, el error de ellos 2 es que, no, bueno, se desviaron un poquito del plan bajo la influencia precisamente de Caligastia, donde, Eva se mezcla con un, ser humano y tiene un hijo, y eso desvía el plan. O sea, ya se pierde. Adán decide hacer lo mismo con otra mujer humana, donde apenas tenían muchos, unos cientos de tantos hijos, o sea, estaban prácticamente empezando su propósito de claro. crear los hijos. Y eso, pues, retrasa nuevamente, la evolución, sobre todo la evolución genética de Urantia. Y bueno, ahora sí, volviendo al contexto de la rebelión de Lucifer, pues Lucifer manipula a Urantia con su enseñanza Ujú, a través de Caligastia y a través de su asistente y asociado, Satanás. okey. Uno de los errores garrafales que nosotros tenemos es que creíamos que Satanás, Lucifer y el Eran diablo los eran la mismos, misma persona. sí, Y sabemos hoy por la revelación, que son personas totalmente diferentes. sí, Y el verdadero diablo en nuestro mundo, pues, es Caligastia, ¿no? Él es el claro, verdadero diablo de nuestro mundo. Bueno, claro. entonces, dentro de ese contexto, precisamente al tener un retraso espiritual, Jesús toma la decisión de venir a nuestro mundo y tratar de rescatar el retraso espiritual que tenemos. Ese era uno de sus propósitos. Otro de sus propósitos, pues, era vivir la experiencia para, El ganarse por autootorgamiento el que venimos autootorgamiento. diciendo, ¿no? De la Así soberanía. es. A ver, entonces, y esto es importante, ¿no? ¿Y por qué escogió nuestro tú dices, digo, veníamos sumando toda la rebelión, veníamos sumando el default de Adán y Eva, digo, una suma de cosas, y esa es una de las, según tengo entendido, es una de las cosas que, por las cuales, Miquel de Navarro, decidió encarnar aquí para traer precisamente esta información, ¿no? Esta revelación. ¿Dentro de cuántos planetas, fue escogido o tienes un poquito de contexto de eso, Arturo? Bueno, lo que yo recuerdo, porque realmente es tanta la información que nos da el libro, a veces es un poquito difícil recordar tantos puntos, pero creo que de 13 planetas, que se postularon, o de prácticamente él seleccionó para donarse, terminó escogiendo Urantia, que es lo que sé, pero fueron 3 candidatos, 3 planetas que, si no mal recuerdo, Ya. y a lo mejor puedo equivocarme, pero si no me equivoco, de esos 3 escogió nuestro mundo.
había lo que sí estoy seguro es que había otro mundo con el mismo retraso que nosotros actualmente tenemos, casi similar, pero por alguna razón que no nos dicen, escogió precisamente Urantia para donar. Y ese es lo que nosotros como lectores del libro de Urantia, como lo acabas de mencionar, nos sentimos privilegiados y bendecidos de que nuestro Hijo Creador, nuestro Padre realmente, Padre y hermano de nuestro universo local, haya llegado Claro, a un mundo donde dentro de su creación, de mundos, imperfectos, son más de 1000 mundos. Sabemos que en el universo local no están formados esos 1000 mundos. Actualmente hay 619 y en el caso de nosotros somos el 606. Entonces, todavía faltan muchos mundos por formarse, y de esos 619 3, pues teníamos un retraso espiritual grandísimo y sobre todo uno que estaba a la par de nosotros, pues prácticamente igual en la oscuridad. Y de esos 2 mundos decidió venirse por el nuestro, pero ya. no nos dicen realmente, cómo es que llegó a esa decisión. Solamente sabemos que escogió al final Urantia, ¿no? Entonces, ahí vino para hacer su última misión, su último autootorgamiento, escogió nuestro planeta por precisamente la situación en la que estamos, que muchas veces nos preguntamos y decimos qué mal estamos y qué desdichados, pero también podemos sentirnos un poquito honrados, ¿no? Orgullosos de que pues aquí es donde vino Jesús a llamarlo también su planeta. Entonces tuvo este otorgamiento. Vino entonces también, por lo que tengo entendido, precisamente con la de la rebelión de Lucifer, a poner orden a precisamente, digamos, a restaurar, ¿no? Y ponerle un alto, aunque finalmente todavía sigue mucho el caos, pero vino a ponerle un alto a la rebelión. Por eso viene todo el tema en de las pruebas en el desierto y de todo lo de la confrontación con Satanás, ¿no? Eso también nos lo dice en el libro de Urantia, que donde hay esta confrontación y donde se restaura, se pone orden, más que nada en la rebelión de Lucifer. Y también lo importante, y que después de ahí vamos a entrar ya a nuestro tercer segmento, que es el que todos somos hijos de Dios, ¿no? Que todos somos hijos de un padre, que todos somos parte de esta hermandad, ¿no? Paternidad de Dios, y que eso pues también nos hace, y me gusta lo que habías dicho, que Dios delega su poder y que vivimos en un universo donde todos colaboramos, donde todos somos co-creadores, no es una delegación de poder y es una evolución, ¿no? Voluntaria, que eso es lo que a mí me gusta, que esa es la voluntad de Dios, es finalmente ponerte en tu lugar específico, porque no es simplemente ser una suma más, pero es ponernos en esa posición única de cada quien para sumar en esta grandeza del universo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? De esto que vino a enseñar Jesús, sobre todo lo importante que es ser hijos de Dios, Arturo. Así es. Sí, bueno, para complementar esa parte de ser hijos de Dios, y aclarar el último propósito de Ujú, Jesús, creo que puede ser el que coincidamos porque, pues, tiene múltiples propósitos, en realidad no claro, son 10, pero el propósito final, pues, es realmente, mandar un mensaje para toda su creación, no nomás para nosotros. El hecho de correcto. venir aquí era dar un ejemplo para incluso hasta los hijos perfectos de todo el universo local. Es por eso también que escogió Urantia para enseñar ese amor y servicio del Padre dentro de hacer precisamente la voluntad, ¿no? Y ahí es donde vamos a diferenciar por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué nos dotó de libre albedrío? O sea, hay un trasfondo tremendo y maravilloso cuando descubres realmente el contexto de por qué funciona todo lo que nosotros no comprendemos. Entonces, Jesús, uno de los propósitos que también vino a hacer, pues aparte de vivir la experiencia como ser humano, pues es realmente vivir la vida humana, nacer de una mujer y morir como cualquier persona en el mundo. Esa es en realidad, Claro. una de las experiencias que tenía que hacer. Y dentro del contexto divino, lo que vino a mostrarnos es el amor del Padre. El Ujú, Padre es el primero en someterse a la voluntad de sus propios hijos. Es la primer muestra de amor, es el primero en buscarnos, es el primero en servirnos, es el primero en someterse a la voluntad humana.
Tú sabes, Santiago, que nosotros tenemos un fragmento de Dios, un espíritu que vive Ujú. en nosotros, que es lo que nos asemeja de cierta manera a Dios. No es lo que realmente las enseñanzas de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios son la parte física, sino realmente son los atributos y naturaleza divina lo que nos asemeja a no nomás a Dios, sino al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. Claro, esa realidad tal cual que a veces la entendemos como una cuestión física, pero no, es espiritual. Cerramos con una pregunta clave. ¿Qué significa realmente hacer la voluntad de Dios? No como obediencia ciega ni miedo, sino como una elección consciente de vivir alineados con el amor y la verdad. Veremos cómo Jesús lo vivió con libertad y coherencia y cómo nosotros podemos llevarlo a nuestras decisiones diarias. Porque hacer la voluntad de Dios no es perder libertad, es encontrar tu versión más auténtica. Platícanos un poco más, Arturo, lo que nos decías sobre esta realidad. Claro. Antes de entrar a esa realidad, quiero cerrar precisamente con una de las enseñanzas de Jesús, Ujú, mostrando el amor del Padre, que eso es muy importante. Una de las cosas que Jesús nos enseñó es amarnos los unos a los otros, ¿no? Ese es uno de los mandatos que dejó en la última cena. Nos dejó solamente dos mandatos. Ser ujú, perfectos como Dios es perfecto, y ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí entra precisamente la función de comprender por qué Dios nos ama, nos sirve, ujú, somete su propia voluntad a nuestra propia voluntad y por qué nos dotó de libre albedrío. Jesús precisamente una de las cosas que hizo es mostrar el amor del Padre visiblemente eh, como ejemplo de vida a aquellos incluso seres que no creen en Dios, que ujú, era la única manera de mostrar visiblemente a un ser omnisapiente, omnipresente, omnisciente, invisible, que no podemos ver y escuchar. Lo hizo de forma encarnada, ese mismo Dios encarnado en un hijo mortal. ok, El ejemplo más claro del amor de Dios es que Jesús, para poder eh, ampliar el conocimiento del mandato divino de ámense los unos a los otros como yo los he amado, era el hecho de que la vieja ley que nos enseñaba, no hagas a los demás lo que no quieres que te haga. ujú, Después, mejorando esa enseñanza, haz a los demás lo que quieres recibir de los demás, ¿no? Y claro. todavía superando esa enseñanza es amar a tus hermanos como a ti mismo y como Dios te ama. Y la enseñanza es clave y es fundamental para comprender por qué debemos de amar a nuestros hermanos. La única manera de amar a nuestros hermanos con ese amor infinito del Padre es que nosotros veamos a nuestros hermanos como nuestros propios hijos. ¿Por qué? Como nuestros propios hijos. Porque la única manera de poder amar a nuestros hermanos es con el amor de un padre. Por eso el ejemplo y el contexto más Ujú, amplio que Jesús enseñó a la humanidad es no solamente enseñar a que Dios existe, sino que Dios es un padre para todos nosotros. Y en ese contexto, como un ser humano se convierte en padre, por eso es muy importante vivir la experiencia de ser padre, ya sea en esta vida o en las que siguen, sí, es para comprender el amor altruista y servicial incondicional de un padre que va a comprender todos los errores de sus hijos tontos y atolondrados. ujú, Un padre sabio y amoroso comprende las actitudes de su hijo necio. Entonces, en ese contexto, un padre siempre va a poder amar a sus hijos a pesar de todos los errores que tengan. correcto. Eso incluye a los hijos que pueden injuriar, que pueden matar, que pueden descuartizar y hacer cualquier tipo de Correcto. imagen, porque de otra manera, por ejemplo, Santiago, te pongo, no sé si tú seas padre. ¿Eres Sí, sí, padre? claro. Sí, sí, de Bueno, 3. por ejemplo, digamos que uno de tus hijos te va a dar un ejemplo que yo uso para mis hermanos para explicar por qué el amor del padre es tan profundo. Digamos que el mayor, que ya es un hijo, no sé qué edad tenga, pero si no lo tiene, ya es casi un adulto, ¿no? En Ujú, ya sea niña o niño, uno de tus hijos que ya es casi adulto, eh, pues resulta que tú tienes la mala fortuna de que, pues lo matan, ¿no? ya.
lo secuestran y lo matan. Y la pregunta es, ¿tú serías capaz de perdonar a ese hermano que mató a tu hijo? Esa sería una pregunta. ¿Tú serías Sí, sí, capaz? claro. Sí, digo, y creo que es estar en esa situación, en eso, no lo sabría, ahora me dice que tendría que, ¿no? Pero no sé, estando ya en la situación, si podría, ¿no? Que eso es, creo que es bien importante lo que acabas de decir del amor Claro, incondicional, ¿no? Yo así lo he es. visto como algo que el amor condicional es lo que yo siento por lo que tú me das, y el amor incondicional es, lo que yo siento a pesar de lo que tú me haces sentir o sufrir, ¿no? Exacto, exacto. Ahora te ¿No? voy a cambiar el contexto para que Ajá, comprendas esa enseñanza. Ahora digamos que es ese hijo tuyo o hija tuya el que va y mata al hijo de otra persona. sí, Y ahora claro. yo te pregunto si perdonarías a tu hijo o a tu hija. Claro, sabemos que si somos personas maduras y responsables, pues a lo mejor tú le vas a hablar con toda la claridad a tu hijo, oye, pues yo con todo mi amor te perdono, pero tú tienes que hacerte responsable de tus actos. O sea, tienes que Sí, sí, responder sí, ante la claro. justicia. Pero la pregunta es, ¿lo perdonarías? Sí, claro. No, pues obviamente sí, ¿no? Y obviamente, ¿Por qué? digo, creo Pero que ¿por tiene qué, Santiago? ¿Por qué lo perdonas? Porque es tu hijo mm, de claro, sangre. exacto, Ese es el amor que el Padre nos pide para amar a nuestros hermanos, Santiago. Precisamente esa es la enseñanza claro. para poder amar a todos nuestros hermanos, incluso aquellos que nos odian o nos injurian. No, nos lastiman Yo o no, tengo sí, que sí, ver sí, precisamente a todos. Eso significa comprender y ponerte en los zapatos de un hijo de otra persona, pero que también tú lo ves como tu hijo, aunque no sea claro, de tu sangre. Y comprender que el acto que hizo, ya sea con tu propia familia o con alguien más, fue un acto inmaduro, porque además no lo saben, no, muchos no saben lo que hacen. O aunque claro. sea consciente, también. Ese es el amor que nos está pidiendo el Padre. Por eso nos cuesta tanto trabajo, porque solamente poniéndote en la posición de un padre, que Jesús lo hizo por nosotros y fue la muestra de amor más grande por todos nosotros. Y ahora yo te preguntaría, ¿cuál es la muestra más grande que un ser humano le puede dar a otro ser humano, Santiago? Sí, el sacrificarse por ellos, que también lo hizo Jesús, Exacto. ¿no? Y si yo te dijera que incluso hay un amor más alto que eso, ¿me lo creerías? ¿Qué cuál sería? Sí, Bueno, probablemente sí. si tú darías la vida por tu propia familia, pues un amor más grande sería incluso dar tu vida por aquellos que amas, que son tus amigos, Ujú. e incluso por desconocidos. ¿No es más grande ese amor? Porque Claro, incluso sí, das la sí. vida por gente desconocida. Y si yo te digo que todavía incluso hay un amor más grande que ese, ¿me lo creerías? Pues Ese no fue el sé. amor que Jesús ejemplificó al morir en la cruz. Y ese amor es incluso entregar la vida por un ser que a ti no te ama, por un ser que no conoces, que incluso te puede odiar, dar la vida por incluso un enemigo. Y yo te pregunto, ¿qué clase de ser humano tendría la capacidad de entregar la vida por un enemigo? Sí, 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 claro, Solamente ahí, sí, sí, esa es la grandeza de Jesús y lo importante, ¿no? Que tal cual nos enseña, bueno, nos enseña muchas cosas, pero creo que en esta lección es el hacer la voluntad del Padre, ¿no? Que si el Padre dio, que el libre albedrío para todos los mortales, para todos para todos nosotros, y nuestra decisión, o los que en su momento tomaron la decisión fue que se crucificara, pues así es como fue, ¿no? Entonces eso del no entrometerse en la libre voluntad es muy importante y pues también hemos hablado muchas veces de la dignidad, ¿no? La dignidad que después, le daba Jesús a las personas, que las tenía con todas, inclusive hasta sus mismos, verdugos, ¿no? La dignidad que tenía y el trato que tenía con todos, pues fue un gran ejemplo, ¿no? Que creo que debe de ser una de las cosas que debemos aprender en cómo vivir, ¿no? Y tener esta comunión con Dios, ¿no? Lo que hablábamos de lo importante que es hacer la voluntad de Dios, ¿no? La comunión y la voluntad de Dios. ¿Qué nos puedes decir sobre esto y sobre cómo le hacía Jesús para tener esta comunión? no, bueno, ese es uno de los, creo, problemas más grandes que ha tenido la humanidad
el saber interpretar qué es hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros se nos ha enseñado base a otras religiones, otras creencias, otras sectas, otras comunidades, otras instituciones, que debemos de someternos a la voluntad del Padre, ¿no? Ujú, Pero ¿por qué debemos de someternos a la voluntad del Padre? O, ¿qué es someternos a esa voluntad? La experiencia que a mí me pasó, y creo que a muchos, pues, normalmente, bueno, cuando me preguntaban qué era hacer la voluntad del Padre, bueno, pues, si Dios Padre es un Padre de amor, sabio y amoroso, bueno, verdadero y bello, pues, yo tengo que hacer lo mismo que Él es. O sea, si el Padre me está diciendo que debo ser bueno, pues, yo voy a ser bueno. Pero ujú, no entendía el por qué debo ser bueno, por qué debo de amar a mis semejantes, como que ya te expliqué por qué lo debemos ujú, realmente amar, por qué debo servirles. En ese contexto de por qué debo servirles, precisamente el ejemplo más grande de servicio que dio Jesús es en la última cena, precisamente lavándole los pies a sus apóstoles. correcto, Normalmente, ¿qué señor o qué presidente, qué gobernante o qué ser más elevado que sus sirvientes, se somete a hacer cosas de sirvientes? Pues nadie, ¿no? Y eso es lo que nos correcto, vino a enseñar Jesús, que precisamente Él, incluso como un hijo divino, se sentó, se hincó y lavó los pies como un sirviente de sus propios hermanos claro. apóstoles. Y ese es el detalle de hacer la voluntad. Todo eso forma parte de hacer la voluntad, pero ya explicándolo en pocas palabras, hacer la voluntad de Dios es el deseo en anhelo de un hijo que ama a su padre y desea ser semejante a Dios. Es Okey, y está asemejado al mandato divino que nos enseñó al principio, ser perfectos como Dios es perfecto. Eso es okey, sí, parte de sí, la unidad, incluye ese mandamiento de hacer la voluntad del Padre. El Padre quiere y desea que nosotros nos parezcamos a Él. Y nosotros como hijos tenemos que asemejarnos a Él, tenemos que imitarlo a Él, tenemos que parecernos a Él para poder ser perfectos como Él es perfecto, en todo sí, lo sí, que son sí. sus atributos y naturaleza divina. Y en eso entra precisamente ser perfecto como Dios es perfecto. Cuando tú te vuelves perfecto como Dios es perfecto es porque has sometido tu propia voluntad a la voluntad del Padre. Es mi voluntad, Padre, hacer tu voluntad, o sea, ser como tú. Y ya no es un tema de voy a que muchos lo toman, que es un poquito el planteamiento, pues sí, de sentir la culpa, ¿no? De que, pues, tenemos que seguir dogmas, tenemos que seguir como todo estos rituales, tenemos que seguir todas estas leyes, ¿no? Claro, Pero realmente, lo que veíamos aquí es que es muy bueno y que me gusta mucho, es que simplemente teniendo fe, ¿no? En que Dios existe, que estamos alineando nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que al final pues digo, si entendemos que somos imperfectos y que Dios es perfecto, ¿no? Y que su voluntad y que Él quiere que nos parezcamos a Él. Y aparte nos vino a enseñar un modelo a través de Jesús, ¿no? De cómo hacerlo en la vida práctica humana, pues qué mejor ejemplo de ver esa naturaleza, de entender esa naturaleza. Creo que por eso es importante lo que decíamos de redefinir el Evangelio, que no se trata nada más de glorificar a este Jesús divino, que sí, obviamente lo es, pero de entender a este Jesús humano y entender esta naturaleza y entender esta relación con Dios, ¿no? Que podemos tener y que podemos hacerlo y que no es una cuestión de, ah, ya estoy yo iluminado y ya llegué a Dios, no, es una así es. comunión constante, continua, expansiva y que no necesariamente te va a llevar un camino, ¿no? Eso es muchas veces lo que la gente, ah, es que ya estoy elevado, no, muchas veces te lleva por caminos difíciles, no es irte a una montaña o a un monasterio ni nada, sino es el vivir el día a día y a través de las vicisitudes diarias, pues sobreponerte a ellas y entenderlo, ¿no? Si vemos la historia de Jesús, pues también, pues él finalmente acabó siendo crucificado, ¿no? Su final fue extremadamente trágico, pero pues fue mediante lo que él vivía, ¿no? Sus convicciones y eso es lo que yo creo que todos debemos de beber y vivir todos los días y de seguir ese ejemplo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, me preguntaba sobre la comunión, ¿cómo logramos esa comunión? Sí, correcto. Jesús, muchas veces, dentro de la evangelización de sus propios apóstoles, esa asociación tan íntima que llevó por más de 4 años,
Les enseñó precisamente la técnica de la meditación por la fe, que es una forma Ujú, que yo la llamo de poder tener contacto con ese fragmento de Dios que él lo tenía y logró precisamente el perfeccionamiento humano, el dominio del yo, que ese es precisamente el propósito de nuestro mundo aquí. Y el ideal ujú, más grande de nuestro mundo es realmente que cada uno de nosotros queramos llegar a la presencia de Dios y ser igual que Dios. Ese es el ideal ujú, supremo de todos nosotros. Y bueno, volviendo a la técnica, pues Jesús enseñaba que para poder comulgar con el Padre, comulgar, pues es dialogar. Esa es la ujú, comulgar con Él. Tenemos que estar en un lugar tranquilo, no importa ujú. dónde sea, porque ya sabemos que no necesitamos intermediarios para hablar con Dios, pero tampoco necesitamos de un templo para encontrar a Dios, ¿no? Claro, Podemos hacerlo en nuestra casa, en el jardín, en la naturaleza, en el mar, donde nosotros nos encontremos solos, sobre todo solos y sin ruidos. Es muy importante que no haya ruidos, porque si hay ruidos nos va a interrumpir la meditación, esa ujú, meditación profunda para poder comulgar con Dios, que es la primera etapa de esta meditación que ujú, nosotros tenemos que hacer, aparte de las respiraciones profundas para relajarnos y encontrar esa paz interior. Esa paz que Jesús deseaba es una paz interior, donde te encuentras ujú, tranquilo y en paz. Puedes poner tu mente en blanco y una vez que inicias empieza a comulgar, inicia ya la comunión, porque ya te estás uniendo. Comunión es la unión precisamente ujú. de un ser finito con un ser infinito, ¿no? En ese Correcto, sentido. Entonces, estando en comunión, empieza lo que es el principio de la oración. En la oración, Jesús siempre nos enseñó que nosotros siempre debemos de dirigir la oración altruista y dirigida principalmente a dar gracias por todo lo que tenemos y pedir por todos nuestros hermanos, ¿no? Dentro de esa es la oración en realidad. Olvidarnos de nosotros mismos para pensar en los demás, en pocas palabras. correcto. Una vez que hemos terminado nuestra oración, entramos al siguiente nivel de la meditación, que es la adoración. Y la Ujú. adoración hace al ser que está adorando a Dios más semejante a Dios. Eso es la adoración. Eso es lo que nos Correcto. acerca a Dios y es donde vienen las respuestas a todas nuestras preguntas. Dentro de esa adoración es cuando has elevado tu mente que está arriba del cerebro humano, porque realmente el inconsciente está arriba Ujú. flotando, porque acá es el cerebro. Pero la mente, nos han explicado el libro Urantia que Sí, la sí, sí. mente no es un órgano, es una energía que está flotando arriba de nuestro cerebro y es la conciencia e inconsciencia, ¿sí? Donde normalmente está trabajando el fragmento de Dios para espiritualizar la mente. Ahí estamos en la comunión, ahí entra el proceso de comunión y posteriormente en la adoración, la mente eleva sus pensamientos a la supraconciencia, a la supramente donde está alojada el alma humana. El alma humana está por Ujú. arriba. Esta alma, que es la que guarda todo contenido de valor junto con el fragmento de Dios, y es donde empieza precisamente la comunicación con ese fragmento divino, donde ese fragmento le habla a la mente superior, suprema, la supraconciencia, y nos da nuestras respuestas a todo lo que no logramos entender de Claro, es Dios. donde empiezan a caer todas las respuestas tal cual cuando y es mucha, como lo bien lo estás diciendo, ¿no? Esta oración, meditación es poner la nuestra voluntad alineada con la voluntad de Dios, ¿no? No es hacer que tal cual como dices, altruista, no es de hacer, simplemente nuestras voluntades, sino más bien alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que es muy importante, ¿no? Así es, así es. Y ahí, pues todo ese proceso es la comunión, porque nos Correcto, estamos uniendo lo finito con lo infinito para poder lograr después la eternidad. correcto. Nosotros ahorita somos almas, no somos espíritus, pero a medida que vamos ascendiendo y logremos la fusión con ese fragmento divino de Dios, Claro. que es el que nos va a dar junto con el alma el potencial y nos va a dar realmente si lo deseamos y lo anhelamos el espíritu. Ahora sí que nos transformamos en una metamorfosis espiritual en un Sí. espíritu y ahí es donde ya entramos realmente a ser espíritus.
por ejemplo, de Excelente. primer nivel, porque hay 7 niveles para arriba, ¿no? Pero ya una vez que escogemos, que hemos realmente hecho la elección de hacer la voluntad de Dios suprema en nuestro corazón, ese es el inicio para alcanzar la fusión. Y eso es aparte, Dios, una larga, larga carrera a la eternidad, ¿no? De cómo vamos a estar nosotros, ascendiendo y en búsqueda de esa fusión. Y pues bueno, creo que ahí tenemos mucho de qué hablar. Digo, ya se nos terminó el tiempo por ahora. Estuvo muy interesante la charla, Arturo, estuvo muy interesante ver, realmente esta redefinición del evangelio, ¿no? Que es importante que la gente entienda. Yo creo que a medida que vamos entendiendo el propósito de Jesús, realmente, la naturaleza de Jesús también, vamos nosotros pues también sintiendo, pues más paz, ¿no? En cómo funciona la dinámica, con Dios, y también pues más conocimiento de cómo acercarnos, más a Dios, ¿no? Pero bueno, pues te Así es. agradezco muchísimo, Arturo. No, Vamos a tener que después platicar para otros temas y vamos a tener que seguir expandiendo esto, y aquí eres claro, con todo bienvenido cuando gusto. gustes. De hecho, también te invitamos aquí vamos a tener las ligas, a Iniciado Urantia, que es una de las iniciativas que tiene Arturo, ¿no? Que con varios compañeros, también urantianos, pues tiene varias dinámicas. Aquí vamos a tener las direcciones para que lo puedan consultar, y con gusto, pues bueno, estén ahí viendo todos los temas tan bonitos que hemos platicado, con Arturo, ¿vale? Muchas gracias, Santiago. Al contrario, espero que lo que haya compartido con ustedes sea iluminador para su propio crecimiento personal. Y claro que sí, si ustedes me invitan, con todo gusto puedo platicar otros temas que realmente hay mucha tela de Mucho dónde. que sí, 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 buenísimo. definitivamente. Claro que sí, Santiago. No, un placer y un privilegio, un honor y una bendición estar con ustedes. Gracias, Arturo. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes que están viendo. Recuerden, pues, se pueden suscribir. Aparte de que le pongan la campanita para acordarse de cuándo vamos a tener los estrenos, que prácticamente todas las semanas tenemos nuevos capítulos. Coméntele a la gente si se llevaron algo que les haya movido, les haya gustado, pues, platíquenles que hay estas pláticas acá, y capaz si se llevan algo también. Y pues Así es. bueno, los agradezco. Yo soy Santiago Niland, esto es The Divine Within, la conexión invisible con Dios. Tengan mucha suerte y carpe diem. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.